United States of America. From the beginning, America has been a nation defined by its people. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo, nos acompaña Farid Ferhat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA ante la crisis política que vive nuestro país continúa siendo materia de análisis por la prensa y también por expertos. Las imágenes que vemos son de septiembre del 2002, un año después de que los miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática, considerada uno de los instrumentos más completos para la promoción y fortalecimiento de principios, prácticas y cultura democráticas entre los estados de las Américas. El capítulo cuarto, titulado Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática, se ha invocado hasta 10 veces desde el 2001 hasta el 2016. Esta carta tiene este artículo 17, no sé si lo tenemos ya en la pantalla, está al aire, ahí está. El artículo 17 creo que es el pertinente para la situación que estamos viviendo y es en el que se amparan quienes, por ejemplo, como el ex primer ministro Pedro Cateriano, sostienen que cabe esta posibilidad al gobierno del Perú invocarla ante la OEA, que es cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo derecho del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En este caso no es el que hemos estado viendo en el caso de Venezuela, que es contra el gobierno, sino en este caso sería el mismo gobierno que pide recurrir a la OEA. Claro, por acciones en este caso del Congreso. Digamos, acá hay dos cosas a las que se podría apelar. La primera es la motivación para el proceso de vacancia. Existe un motivo justificado, de acuerdo a la Constitución, para iniciar un proceso de vacancia. Si el gobierno considera que no es el caso, y parece ser que eso considera, puede invocar el artículo 17, pero en el caso de Paraguay, claro, en este caso no fue el gobierno paraguayo el que lo invocó una vez destituido el presidente Lugo, pero digamos cuando se criticaba el proceso de juicio político en Paraguay, el tema no fue la motivación, porque en Paraguay sí se permite remover al presidente por causas políticas. El problema fue el debido proceso. O sea, no se le dio tiempo suficiente ni para preparar su defensa ni para presentarla, que eso también podría tal vez alegarse en el caso peruano dependiendo de qué ocurra a partir del jueves. Ese es uno de los puntos que ha sido reclamado. Veamos, bueno, la carta, recordar que se aprobó en Lima y una fecha difícil de olvidar, el 11 de septiembre del 2001. Sí. Y acá vemos los antecedentes de esta carta que, por ejemplo, algunos están de acuerdo en apoyarla, en invocarla, otros no, como el ex canciller Alan Wagner. Veamos, ¿cuándo y dónde, por qué se invocó la Corte Democrática Interamericana de la OEA? Venezuela, el 2002, el motivo, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, acción, resolución, apoyo a la democracia en Venezuela, el resultado, Hugo Chávez se mantuvo en el poder. Otro caso, Bolivia, 2003 y 2005, motivo protestas por la guerra del gas. La OEA respaldó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, resultado Sánchez renunció, lo reemplazó Carlos Mesa, dimitió en el 2005, OEA invocó al diálogo, Evo Morales ganó la presidencia. Otro caso más. El Perú, motivo crisis política, económica y social durante el gobierno de Alejandro Toledo, acción, la OEA expresó su respaldo a Toledo, Toledo terminó su mandato. Nicaragua, motivo, presidente Bolaños se negó a declarar sobre fondos de campaña, pidieron destitución en Congreso de mayoría opositora. Bolaños pide intervención de la OEA e invocan opositor Daniel Ortega no apoyó la destitución de Bolaños. Podría ser algo semejante. Nicaragua, 2005, motivo de diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo por enmiendas constitucionales. Bolaños pide participación de la OEA, superan crisis, convocan elecciones que gana Ortega. ¿Alguna otra más? El Ecuador. El motivo fue la destitución de Lucio Gutiérrez. La acción, vicepresidente Alfredo Palacios pidió a la OEA invocar el CDI. Bueno, acá también es el Ejecutivo que invoca, ¿no? Sí. Resultado, nombran nuevos miembros de la Corte Suprema, se restablece el orden. Y Bolivia, 2008, motivo conflicto y oposición a reformas de Evo Morales. La acción, la OEA exhortó a los actores políticos a resolver el conflicto. Crisis superada, Evo Morales sigue en el cargo. Honduras, este quizás es uno de los más conocidos casos, ¿no? Golpe de Estado. Sí. Fue el único caso en donde se suspendió el país de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo que no se ha conseguido en el caso del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, por eso se formó el Grupo de Lima. Pero en esos casos se ha hablado más bien de la oposición de un gobierno, o en el caso de Venezuela, a que la OEA intervenga. En este caso sería al contrario.
claro, tal como lo plantea el ex premier Pedro Cateriano, sería el propio gobierno el que tendría que invocarlo. ¿Tú crees que podría darse ese caso? Bueno, ¿Estarías de acuerdo? el tema es que ese debate no se ha dado en el seno del gobierno, no hay al menos indicios de ello. Presumo que si el gobierno considera la posibilidad, la consideraría después, digamos, después de producidos los hechos. No parece estar dispuesto a hacerlo de manera preventiva. ¿Pero crees que encaja en el artículo 17 la situación que vivimos? Por eso digo, por el tema tanto de la motivación, que es discutible que esto sea una de las causales de vacancia establecidas en la Constitución, como por el hecho de que no se ha cumplido el debido proceso. Por ejemplo, el Congreso no ha remitido al Ejecutivo la documentación que sustenta el pedido de vacancia y está por verse si al presidente se le da el tiempo necesario para defenderse, tal vez ocurra, tal vez no, ¿cabe dentro de lo posible? Creo que sí. Adelantar opinión también podría ser una causal. Bueno, ha habido amenazas estentorias, ¿no? El congresista Salaverry diciendo renuncia hoy o lo vacamos. O sea, ni siquiera se planteó la posibilidad de escuchar al presidente antes de tomar decisión. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht cumplirá su sentencia de 19 años por corrupción a partir de hoy bajo el régimen de arresto domiciliario dispuesto por un tribunal federal de Paraná. La resolución fue dictada luego que el multimillonario se acogió a la delación premiada o colaboración eficaz. En principio, Odebrecht estará recluido en su casa en Sao Paulo por un periodo de 2 años y medio. Luego se le permitirá salir solo a los días de semana y después tendrá que también tener otras restricciones. Además, podrá ser sujeto al servicio comunitario por 10 años. El ejecutivo de la constructora brasileña fue condenado a 19 años de cárcel en el marco de la operación Lavajato, la trama de corrupción que implica a políticos y empresarios y con millonarios sobornos y que por supuesto tiene las repercusiones que conocemos, que está teniendo y seguirá teniendo por la información que hasta ahora se conoce en el Perú o la que esperamos conocer todavía. Vemos la salida de Odebrecht. Bueno, Odebrecht al principio, Marcelo Odebrecht, quizás uno de los empresarios más importantes de Brasil, se negó a ser colaborador eficaz y él decía, yo no voy a ser delator porque no tengo nada que delatar. Sí, pese a que su padre le recomendó hacerlo. De hecho, el padre siempre dijo que pagar sobornos para obtener contratos públicos era una práctica habitual desde hacía décadas en Brasil. Sí, 3 generaciones. Pero Marcelo perfeccionó la técnica al punto de hacer cosas como crear la llamada división de operaciones estructuradas, que era básicamente una caja paralela para únicamente pagar sobornos o en ocasiones aportar fondos de campaña, comprar un banco, digamos, ¿La Bahamas era? En un paraíso fiscal para, digamos, ocultar las operaciones o facilitar el lavado de dinero. Entonces, digamos, fue bastante más lejos. Claro, lo que algunos dicen es, finalmente de una pena de casi 20 años va a servir solo 2 años y medio en prisión y 2 años y medio más o menos. Son 10 años en total. Arresto domiciliario y claro, hay restricciones que se van reduciendo progresivamente con el paso del tiempo. Pero prisión efectiva solo 2 años y medio. Y algunos dicen es demasiada concesión, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que hemos obtenido a cambio es información que ha involucrado a 3 o 4 presidentes brasileños, el actual y 3 presidentes anteriores, a presidentes de otros países, incluyendo el Perú, que es en donde más se ha avanzado en las investigaciones, ministros, etcétera. Entonces, la pregunta es, lo que se ha logrado de información que podría permitir la limpieza del sistema político amerita los beneficios penitenciarios otorgados a Odebrecht. Yo personalmente tiendo a creer que sí. Sí, va a estar 2 años, 2 años y medio casado en la cárcel, 2 años también va a estar en su casa, un régimen cerrado, parece que tiene permiso solamente para salir 2 veces, una de esas sería para la graduación de una de sus hijas. Luego tiene acceso a que lo visiten 15 personas, que él tiene que decir qué nombres, tiene 2 años más, que puede salir solo en el día, tiene que estar en las noches, y los últimos 2 años va a estar preso en arresto domiciliario los fines de semana y feriados, y tiene que estar siempre con el grillete, y el grillete lo tiene que pagar él. Sí, bueno, además ha tenido que pagar, claro. Y una multa, por supuesto, que ha pagado. Sí, y una reparación civil, presumo, cuyo monto, no sé si es la multa o la reparación civil, claro, es pequeño comparada a la fortuna. Como el grillete. Pero en todo caso, como digo, eso fue a cambio de información
que ha involucrado a 12 países. O sea, no tendríamos estos escándalos de corrupción, no los conoceríamos probablemente de no haber sido por las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht y otros funcionarios. 77. Sí, y está por verse qué ocurre con las delaciones de otras empresas. No son casos tan importantes como el de Odebrecht, pero en todo caso puede haber información valiosa. Como la que puede dar, por ejemplo, Simón Barata, quien fue el encargado de Odebrecht aquí en el Perú. No, pero digo, además hay otras empresas. Ah, no, también, pero en el caso de Odebrecht también falta. Claro, en el caso de Odebrecht está la información que dio Marcelo, pero él dijo los detalles se los preguntan a Jorge Barata. Barata es el que tiene que dar los detalles sobre a quién le pagó para, digamos, como fondos de campaña, de qué modalidad de pago se empleó, etcétera. Bueno, y también Camargo Correa, otra constructora, va a empezar también a dar información o a convertirse en, a cogerse la delación premiada, le dicen en Brasil. Constructora Camargo Correa admite prácticas irregulares en obras del metro del Brasil. Ese es otro tema que además coincide con la condena de 87 años de quien fue gobernador de Río de Janeiro, también, que acusado también de sobornos. Recordar, también hablando de lo que son los juicios políticos, el juicio contra Dilma Rousseff, que se dio durante ese escándalo de Lavallato, pero que no se le acusó por eso. No, y por eso es que hay que tener cuidado con esa consigna de que se vayan todos. Yo estaría dispuesto a afirmar que en el caso de Brasil, no solo no se fueron todos, cosa que generalmente no ocurre, sino que se quedaron los peores. Porque Dilma Rousseff, en el momento en que fue destituida, es al final de un juicio político, no tenía ningún cargo penal en su contra. Fue por operaciones contables que se le destituyó, que es discutible que sean ilegales. Temer, a diferencia de Rousseff, que repito, después se le han formulado cargos penales, pero no durante el juicio político, Temer sí tiene acusaciones de corrupción, 2, no 1, además de acusaciones de financiamiento ilegal de campañas, y un caso lo salvó un juez del Tribunal Electoral, que es su asesor, y en el otro caso lo salvaron diputados. Que también están acusados. Más de la mitad tienen o investigación o acusación penal, bueno, no todos los casos penal, pero en muchos sí, acusaciones de diversa índole, desde financiamiento ilegal de campañas hasta homicidio en contra. Ahora, sin dejar de decir que había una grave responsabilidad de Dilma Rousseff también, porque estuvo a cargo de Petrobras, donde comenzó el escándalo, y además trató de proteger a Lula, el expresidente Lula, nombrándolo ministro. Pero el tema es que el Congreso no la destituyó por eso. Sin ningún cargo penal en su contra, sí, y no fue por eso. No dio trámite a 2 acusaciones de corrupción contra el actual presidente que tiene mayoría en el Congreso. Que se vayan todos, también lo decían en la Argentina en el 2001. Y no se fueron todos. No, y se quedaron los Kirchner. Se quedaron los mejor organizados, los peronistas. Y 15 años después veíamos a José López tirando bolsos de dinero por encima de la pared a un convento conteniendo 9 millones de dólares. O sea, tampoco hay evidencia de que la corrupción haya disminuido producto de ese proceso. O sea, que se vayan todos. Luego de 17 horas, el Parlamento argentino, hablando de la Argentina, aprobó la reforma de las pensiones tras una ola de disturbios no vista desde la crisis financiera, esta que mencionábamos cuando surgió este lema de que se vayan todos en 2001. El presidente Mauricio Macri defendió esta norma y pidió sancionar a los violentos. Cerramos. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos y hubo 2 abstenciones. Con la calle en contra, la reforma previsional del presidente Mauricio Macri recibió el visto bueno del Congreso argentino, gracias al apoyo de algunos parlamentarios peronistas. La iniciativa que modifica el sistema de cálculos para las jubilaciones en función a la inflación fue defendida por el jefe de Estado y aseguró que los pensionistas no perderán poder adquisitivo. Nuestros abuelos van a poder estar tranquilos que no va a venir otro golpe de inflación o otro cambio abrupto que les reduzca lo que hoy están cobrando. Y el año que viene le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación con esta fórmula que tenemos ahora. Así que van a estar mejor de lo que están este año. Respecto a la violencia desatada en el centro de Buenos Aires, que dejó más de 100 heridos, entre ellos más de 80 policías, Macri pidió a la justicia sancionar a los responsables. Aquellos que toman la violencia para imponer sus ideas, para impedir que funcione el Congreso, como intentaron ayer, realmente la justicia
les cae y les hace pagar los costos de lo que han hecho, porque no solo han destrozado la ciudad, sino que han hospitalizado 80 policías. Anoche se realizó un multitudinario cacerolazo en rechazo a la reforma. Sin embargo, el gobierno asegura que con la nueva legislación se busca reducir el déficit fiscal y generar un ahorro superior a los 5.600 millones de dólares. Bueno, han sido escenas muy violentas las ocurridas en Buenos Aires, las vimos ayer también, y sobre esta situación y el manejo del gobierno, Jorge Lanata, que es muy crítico de los peronistas y de los Kirchner, ha criticado también esta vez al gobierno de Macri. Dice, bueno, ¿por qué los jubilados no tienen que ser los afectados? Porque ellos no tienen lobbies que los defienda, dice. Claro. Bueno, primera cuestión, Macri no habló de la violencia del jueves, en donde sus propios aliados criticaron el exceso de fuerza utilizada por las fuerzas del orden. La violencia de los manifestantes, curiosamente, es producto de que por la violencia oficial del primer día se cambia la fuerza policial que custodia el Congreso. Y esa fuerza policial ya tiene órdenes de no repeler, digamos, de la misma manera a los manifestantes e incluso, digamos, asume buena parte de los heridos. La otra cuestión es esa, ¿no? Un gobierno, lo que mencionábamos ayer, un gobierno que le reduce los impuestos al sector agropecuario, simultáneamente le reduce las pensiones a 9 millones aproximadamente de pensionistas, y parece una forma injusta de compensar la reducción de ingresos tributarios. Claro, alega que el crecimiento económico va a compensar la reducción de tasas. Eso cabe dentro de lo posible, pero es discutible. En todo caso, la pregunta es si podría justificarse éticamente que la reducción del déficit fiscal corra por cuenta de los jubilados. De sectores, claro, que en su mayoría son sectores vulnerables de la sociedad. Y más difíciles puedan defenderse. Una pausa y al volver. Los candidatos catalanes cierran su campaña para las elecciones del jueves. Pekín discreparon con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de considerar a ambos gobiernos como potencias rivales al anunciar su estrategia, Estados Unidos, al anunciar su estrategia de seguridad nacional. Luego de plantear su estrategia de seguridad nacional y la rivalidad con China y Rusia, ambos países han salido a responder al presidente estadounidense Donald Trump y le han pedido hacer a un lado el imperialismo y la mentalidad de Guerra Fría. Definitivamente no podemos estar de acuerdo con la actitud hacia nuestro país como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. El documento tiene un carácter imperialista, muestra una falta de disposición a renunciar a ser centro del mundo y su falta de voluntad es persistente. El documento muestra ninguna aceptación al mundo de orden multipolar. China, a través de su Cancillería, también ha expresado su preocupación por esta calificación estadounidense contra Pekín. Según la portavoz Hua Chunying, solo la cooperación de ambos países puede conducir a un resultado beneficioso. Instamos al lado estadounidense a que deje de distorsionar las intenciones estratégicas de China y abandone las ideas obsoletas sobre la mentalidad de la Guerra Fría. De lo contrario, solo dañará a los demás y a sí mismo. La diplomacia china ha hecho hincapié en que siempre han sido constructores de la paz mundial, han contribuido al desarrollo global y han protegido el orden internacional. En ese sentido, señalaron que ningún país o informe logrará distorsionar los hechos o desplegar calumnias maliciosas. Este jueves 21 de diciembre los catalanes volverán a las urnas para elegir a nuevas autoridades de la Generalitat, su gobierno regional. La agrupación Ciudadanos lidera las preferencias del bloque constitucionalista. Mariano Rajoy asegura que la unidad española arrasará en las urnas.
Pero no está seguro. El estatus de Cataluña fue el tema central del debate entre los candidatos a la Generalitat de cara a las elecciones del 21 de diciembre, convocadas desde que Madrid asumió el control de la comunidad autónoma a consecuencia del referéndum del 1 de octubre. Inés Arrimadas, la aspirante de la formación centrista Ciutadans y favorita según la encuesta de CIS, mantiene su adhesión a la Constitución española y pide no dar un salto al vacío. La gente en las calles nota la caída de la inversión, la caída del turismo, se dan cuenta de las listas de espera. No la he interrumpido, señora Rovira. Tienes un problema con la realidad. Vives en una burbuja con el proceso de independencia. ¿En qué república vives? Marta Rovira, de Esquerra Republicana, que lidera el bloque independentista y se ubica en el segundo lugar de las preferencias, insiste en que el Estado español no respeta las reglas democráticas. El Estado español es alérgico a la democracia, es tan alérgico a nosotros, altera completamente las reglas de juego, no respeta las reglas democráticas y eso es lo que impide que Oriol Junqueras esté aquí hoy. Oriol Junqueras permanece en prisión ante la insistencia del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, participó en el último acto de campaña del Partido Popular en Cataluña. En su discurso se mostró confiado en que los electores votarán por la unidad española. Mientras tanto, la incertidumbre aún pesa sobre un amplio sector de catalanes, especialmente de los empresarios que ven con preocupación la fuga de más de 3.000 compañías, así como la caída del número de visitantes. Bueno, estas son unas elecciones particulares y son producto de la aplicación del artículo 155, pero además de una iniciativa del gobierno español que creo que fue interesante de convocar estas elecciones al mismo tiempo que aplicaba este artículo contra el gobierno regional autónomo, claro, cuando tuvo este afán de independizarse de España. Claro, si el gobierno central hubiera asumido por mucho más tiempo el control de las instituciones políticas de Cataluña antes de convocar a elecciones, la atención del público probablemente se hubiera centrado en el gobierno central y en el rechazo a su presencia y control, digamos, de Cataluña. Al convocar elecciones tan rápido, giró el eje de atención hacia la campaña. Ahora, lo que sí probablemente haya sido políticamente al menos un error es el hecho de que esta campaña se haya librado con líderes independentistas en la cárcel o en el exilio. Sobre todo porque si el gobierno español estuviera seguro de su caso para extraditar o pedir la expulsión del que fue presidente del gobierno autónomo catalán, no hubiera retirado el pedido. Un autoexilio, pero claro, afirmando que lo persiguen por razones políticas. Y el gobierno central le dio la razón al retirar la orden europea de detención. Entre otras razones porque lo pedían por causas que, en mi opinión, no eran, digamos, no había cometido rebelión o sedición bajo las definiciones convencionales del término. No sé cómo lo define el Código Penal español, pero en segundo lugar no existen en el Código Penal belga. Pero bueno, la mejor noticia en mi opinión sería que no haya mayoría en ninguno de los dos bloques y que Cataluña en Común, que es la única fuerza que no está claramente alineada con ninguno de los dos bloques, termine siendo el fiel de la balanza y el que intente aproximar posiciones, porque la pregunta es qué pasa si gana, por ejemplo, nuevamente los independentistas, cosa que no está fuera de lo posible. De hecho es bastante probable en número de escaños, no en número de votos, como ya había ocurrido en 2015. Veamos la portada del diario catalán La Vanguardia. Último esfuerzo para romper el empate entre bloques. O sea, no hay una mayoría definida. Cataluña cierra una campaña dividida y tensa que augura una gran participación. Los vetos entre partidos apuntan a un parlamento que será difícil de gobernar. Vamos ahora a otra nota y no tenemos tiempo para más. Estados Unidos ha acusado oficialmente a Corea del Norte por el ataque del ransomware o virus WannaCry que afectó a miles de computadoras de diversas empresas. La agresión cibernética paralizó los bancos, hospitales y compañías de todo el mundo a mediados de este año. Pese a ello, la condena en Washington no incluye nombres específicos de personas, según el asesor de Seguridad Nacional Tom Bossert. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana.